Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien nos da la oportunidad para poder estar aquí reunidos y poder glorificar y honrar su santo nombre. Gracias, hermanos, por la oportunidad que me brindan de poder estar en esta mañana una vez más con ustedes, pidiéndoles pues también que puedan estar orando por mí y que cada uno de nosotros podamos estar intercediendo unos por otros. Pues vamos a orar en esta oportunidad y pedir la dirección de nuestro buen Dios en esta mañana. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos brindas una vez más de poder estar aquí reunidos para poder, Señor, juntos estudiar tu palabra. Y Padre Santo, Señor, clamando también a ti, Padre, porque traigas consuelo, fortaleza, ánimo, convicción a cada uno de nuestros hermanos, Señor, quienes lo necesitan en estos tiempos de adversidad y dificultad. Padre Santo, Señor, clamo a ti, bendito Dios, que tú bendigas y guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nuestros hermanos, que cada día, Señor, tengas misericordia de ellos y pongas en ellos paz, Padre eterno. Señor amado, gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues hermanos, en esta mañana vamos a poder tener un tema que nos motiva a poder estar buscando siempre la voluntad de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres fieles que nos ayudan a poder estar siempre considerando el consejo de nuestro buen Dios. Pues nosotros allí en la palabra de Dios encontramos una serie de seres humanos, personas, algunos podríamos decir con buenas actitudes, algo otros con actitudes podríamos decir así negativas, pero realmente cada uno de ellos tiene una lección para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios podemos ver realmente que ahí tenemos grandes enseñanzas. En esta oportunidad, en esta mañana vamos a poder aprender pues lo que realmente nos enseñan los discípulos de Jesús. Nuestro tema principal el día de hoy será lo que aprendemos de los discípulos. Lo que aprendemos de los discípulos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar ahí qué es lo que puede aprender de los discípulos? Entonces vamos a ver en esta mañana y miremos el texto ahí en el libro de Mateo capítulo 10 versículos del 1 al 4. Vemos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pues aquí podemos ver realmente una relación de hombres que fueron los discípulos, los 12 apóstoles que el Señor escogió para que pudieran estar con Él, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de discípulo, la palabra discípulo significa una persona que recibe enseñanzas de un maestro. Y también se puede decir que discípulo es el que aprende, pero este día, por medio de los discípulos del Señor Jesús, vamos a ver nosotros y vamos nosotros mismos a ser enseñados lo que vamos a aprender de ellos, porque vamos a ser enseñados por ellos, ¿sí? Y ellos nos van a enseñar lecciones muy importantes que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a cada uno de nosotros por medio de la vida de esos hombres que Él eligió y llamó para ser sus discípulos. ¿Qué es lo que pensarías tú cuando el Señor llama a alguien? Tú estarías pensando de repente que Dios llama a hombres perfectos, a hombres maduros, a hombres cabales,
Pero vamos a ver mejor lo que la palabra de Dios nos enseña. Primeramente conozcamos un poco sobre quiénes eran algunos de estos hombres que el Señor eligió para enseñarles, para formarlos, para hacer de ellos primeros cristianos y los primeros en formar parte de la iglesia. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿quiénes eran? Eran pescadores. No eran personas preparadas académicamente, ni de clase alta, sino personas comunes y como también los llamaron gente sin letras y del vulgo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Imagínense, este tipo de hombres era lo que el Señor Jesucristo escogía para que puedan estar con Él. Qué privilegio, hermanos míos. Qué hermoso. Así que mis amados hermanos, vayamos viendo ahí, podríamos decir que era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, ¿no es cierto? Después Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos, una persona odiada y menospreciada por los judíos, pues se encargaba de cobrar los impuestos para el imperio romano y se hacían ricos porque cobraban más de lo que estaba establecido. Decirle a alguien publicano era una ofensa ya que ellos eran aborrecidos por todo el pueblo. Lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 17 es lo siguiente: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, el término publicano pues era un recaudador de impuestos y era una persona odiada y menospreciada. Cuando dice tenle por gentil y publicano, pues podríamos decir, ya estaba diciendo una situación, tenle como aquel publicano, podríamos decir como un menospreciado, como un hombre, podríamos decir, que se ganaba, podríamos decir, el odio de las personas, ¿no es cierto? Entonces, después no solamente podemos ver a estos cuatro que eran pescadores, sino también vemos a este Mateo que era un publicano, un recaudador de impuestos y un hombre menospreciado, odiado por todos los judíos. Y después vemos a quién, a Judas. Judas era un ladrón, robaba de las ofrendas que recogían, ya que él era el tesorero del grupo y también era un traidor. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo capítulo 18, o perdón, en Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora la pregunta es, ¿y tú crees que Jesucristo no sabía con qué tipo de gente estaba trabajando? ¿No sabía qué tipo de gente era los que él estaba escogiendo? ¿Acaso que no era Dios? ¿Acaso no sabía? ¿No conocía? Más bien por eso, hermanos míos. Por eso es que el Señor Jesucristo escogió a estos hombres, escogió a hombres, podríamos decir un publicano, este hombre ladrón, podríamos decir, pudo escoger hombres sin letra, del vulgo, todo eso. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería hacer grandes cosas con los seres humanos. Luego vamos a poder ver en nuestro primer punto qué es lo que realmente el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Por ejemplo, también Tomás era un hombre pesimista. Tomás, quienes era uno de que estaban ahí como los 12 que estaban con el Señor, era un hombre pesimista. ¿Qué dice Mateo 11:16? Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, ¿no es cierto? Lleno de dudas y un hombre pesimista, podríamos decir. Tomás, un hombre lleno de dudas en su corazón. Miren el libro de Mateo, el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 4 al 6, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote,
de hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido? Ya, o perdón, vamos con el libro de Juan capítulo 14 versículos 4 al 6, 14, 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿por qué pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos a un Tomás lleno de pesimismo, a un hombre lleno de dudas en su corazón, ¿no es cierto? Y no solamente él, sino también Simón el cananista. El término cananista significa fanático o celoso. Fanático o celoso. Eran judíos religiosos extremistas, muy celosos de la ley, legalistas y muy afines a los fariseos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo tiene que escoger a un grupo de personas, no solamente escoges a personas, gente del vulgo, sino a gente, podríamos decir, diferente tipo de personas. ¿Por qué? Porque no solamente el Señor escoge por lo que las personas son, ni por lo que las personas están haciendo, sino por lo que el Señor hará con esas personas. ¿Entiende? Entonces, porque ese es el propósito de Dios, transformar el corazón del ser humano, cambiarlo para la gloria y honra de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Los hombres que el Señor eligió para ser discípulos eran personas con muchos defectos, debilidades y pecados, al igual que nosotros. Entonces ahora, ya que conocemos un poco más sobre quiénes eran los discípulos, comprendemos qué es lo que el Señor nos enseña a nosotros como su iglesia, como cristianos, por medio de ellos. Primeramente, lo que nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver algunas lecciones que aprendemos de los discípulos. Primera lección que aprenderemos el día de hoy. Primera lección, que en la iglesia siempre encontraremos personas imperfectas, débiles y pecadoras. Eso es lo que vamos a encontrar en la iglesia. Personas imperfectas, débiles y pecadoras, así como cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos encontrar la iglesia perfecta. No podemos encontrar la iglesia donde no hay problemas. Siempre en toda iglesia hay problemas. ¿Por qué? Porque hay gente. Porque hay gente. Porque hay personas. Y nosotros somos personas imperfectas. Somos débiles. Somos pecadores. Pero algo muy interesante que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios nos va a enseñar el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 12 y 13. ¿Ya? Entonces, la primera lección que tenemos aquí, en la iglesia siempre encontraremos personas imperfectas, débiles y pecadoras, así como nosotros. Miren ustedes ahí Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Mateo 9, 12 y 13 nos va a poder decir la palabra de Dios así. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algo que nos debe llevar a una reflexión. El Señor Jesucristo nos dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces muchas personas se molestan o dicen sentirse decepcionados de la iglesia, porque en ella encontraron personas imperfectas, débiles y pecadoras. Pero tenemos que comprender que así como en los hospitales siempre vamos a encontrar enfermos en la iglesia, siempre encontramos pecadores que necesitan de la misericordia, del amor y del poder de Dios para poder restaurar su vida. Realmente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos a poder conocer la salvación en Cristo Jesús, pudimos venir en esa condición, pudimos venir en la condición imperfecta de nuestras vidas.
Pudimos venir, pues podríamos decir, con debilidades, con pecados, con tantas situaciones en nuestras vidas. Y lo principal que tenemos que comprender es que el Señor no vino a llamar personas justas. El Señor no ha venido a llamar a personas perfectas, pues no hay ninguna justa ni perfecta, sino pecadores débiles e imperfectos. Débiles, así como nosotros, en lugar de sentirnos decepcionados de los demás, tenemos que sentirnos agradecidos por la misericordia y el amor de Dios en nuestra vida. Pues hermanos míos, aquí nos ayuda la palabra de Dios con estos discípulos, porque conocemos la variedad de estos discípulos, cómo fueron, gente de vulgo, algunos ladrones, algunos podríamos decir los publicanos odiados, entonces algunos con debilidades, otros allí en sus situaciones, ahí cada uno pensando en lo suyo propio, egoísmo, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, de todo eso que se rodeó el Señor Jesús, entonces ahora nuestras iglesias están rodeadas de ese tipo de gentes. ¿Pero por qué? Porque realmente necesitan la misericordia, la gracia de Dios, así como nosotros llenos de pecados, así como nosotros, hermanos míos, que necesitamos, podríamos decir, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, así como nosotros necesitamos la gracia y el poder del Señor, pues Dios quiere hacer de sus hijos pues hombres que honren y glorifiquen sus santos nombres. Al hombre imperfecto, Él lo quiere perfeccionar. Al hombre débil, Él lo quiere fortalecer. Al hombre, podríamos decir, pecador, Él lo quiere perdonar. Entonces, hermanos míos, aquí nosotros podemos considerar la primera enseñanza, que en la iglesia nosotros vamos a encontrar personas imperfectas, débiles y pecadores, así como cada uno de nosotros. Por tanto, busquemos siempre la misericordia de Dios y oremos unos por otros y animémonos unos a otros para poder encontrar la gracia, la misericordia y el poder de Dios. No solamente eso, sino que tenemos una segunda lección que nos traen estos hombres que el Señor Jesús escogió para poder estar pues perfeccionándolos, y Dios nos ha llamado por no por lo que somos ahora, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que entender aquí en esta segunda lección, que Dios no nos ha llamado por lo que somos ahora, ni por lo que hemos sido antes, sino porque lo que Él hará con nosotros. ¿Ve? La segunda lección. No nos ha llamado Dios por lo que somos ahora, ni tampoco por lo que hemos sido antes. Si no, ¿sabes por qué Dios nos ha llamado? Porque Él tiene un propósito para nosotros y por lo que Él hará por nosotros. ¿Entiendes? O lo que Él hará en nosotros. Pues la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 20, capítulo 4 de Mateo versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué interesante cuando el Señor Jesucristo pone la mirada en personas y les dice: venid en pos de mí, y les da el propósito que Él va a hacer con ellos. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Estos hombres estaban pescando, eran buenos pescadores, eran hombres, podríamos decir, que estaban ejerciendo su labor y lo estaban haciendo muy bien. Y cuando el Señor Jesucristo les llama, les dice: vengan, ustedes ya no van a ser más pescadores de peces, sino ahora ustedes van a estar siendo pescadores de hombres, pescadores de personas. Entonces el Señor Jesucristo tenía un propósito para ellos, ¿no es cierto? Entonces quizás podamos pensar que Dios se equivocó. Pensamos de repente nosotros: Dios se ha equivocado al poder de repente llamar a esas personas. Pero quiero hacerte pensar, podríamos decir que Dios no se equivoca.
Quizás podemos pensar que Dios se equivocó con nosotros para llamarnos, para servirle, pues quizá pensemos que no estamos preparados, que no somos dignos o que no tenemos la capacidad, pero tenemos que recordar que el Señor nos ha llamado por lo que no nos ha llamado por lo que somos hoy, sino que Dios nos ha llamado realmente por lo que Él va a hacer a través de nosotros. Sabes, quiero decirte algo muy importante, pues tu vida tal vez para ti no valga nada. Tu vida tal vez podríamos decir para ti sea realmente tú, tal vez por toda la vida tú hayas pensado que tú eres un cero a la izquierda, ¿me entiendes? Que no vales nada. Entonces, lo que quiero decirte, tú no eres un cero a la izquierda. No es que vas disminuyendo, sino que tú sumas. Pero ¿sabes cómo sumas? Sumas en las manos del Señor. Porque solamente en las manos de Dios tú puedes ser útil. Porque si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó para conformar y ser parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, entonces Dios tiene un propósito para tu vida y Dios va a hacer su voluntad en tu vida y Dios quiere usar tu vida para su gloria y para su honra. Entonces tenemos que saber que hay muchas personas que están muy preparadas, que tienen el conocimiento y la capacidad, pero no están dispuestos ni disponibles para el Señor. Nosotros solamente debemos confiar que nuestro Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué precioso es cuando tú piensas y dices, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ya cumplió su propósito en ti. Ya estás contento y satisfecho porque Dios cumplió su propósito en ti. ¿Sabes por qué? Porque su misericordia del Señor es para siempre. Él no desampara la obra de sus manos. Él no desampara la obra de sus manos. Él siempre la está considerando. Y también podemos ver como tercer punto, podemos ver la tercera lección. Todos merecemos una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, por sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, a Jesús lo acusaban y lo menospreciaban porque decían que era amigo de publicanos y de pecadores. Y eso era, en verdad, lo demostró primeramente con las personas que eligió como sus discípulos. Y porque muchas veces se sentó a la mesa de publicanos a comer y era amigo de ellos. Por eso es que le decían a él que era amigo de publicanos y de pecadores. En el libro de Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículos 10 y 11, nosotros podemos encontrar, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así también pues nosotros podemos realmente en este tiempo pensar, o muchos pensar en este tiempo de esa manera. Quizás nosotros para elegir nuestro círculo de amistades, para elegir a las personas que sirven en nuestro ministerio o para elegir a las personas que están en nuestro equipo de trabajo, no elegimos a ninguno de los discípulos. Pero qué maravilloso es nuestro Señor que tiene misericordia y nos da oportunidades aunque no las merezcamos. Aunque no las merezcamos. El Señor amigo de publicanos y de pecadores, a ellos les daba la oportunidad para poder servir, a ellos los tomó para poder enseñarles, a ellos los trajo para poder realmente hacerlos útiles en sus manos, hacerlos un instrumento para su gloria. Pues amados hermanos, todos tenemos oportunidades, así también nosotros debemos comprender que tenemos que dar oportunidades aún a aquellas personas que quizás pensamos que no merecen,
pues eso es de eso se trata, la misericordia, y nos daremos cuenta de muchas personas que lo único que necesitan es ¿qué cosa? Oportunidad. Oportunidad para demostrar todo el potencial que tienen. Hermano, ¿tú cómo te sientes en la voluntad de Dios? ¿Cómo te sientes en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Te sientes que todo está vacío, que todo está frío, que todo está, podríamos decir, ahí que como que no hay oportunidad para poder hacer? Hermano mío, tú en las manos del Señor eres útil. Puedes hacer todo lo que Dios te permite hacer y puedes hacerlo para la gloria y honra de Dios. Tú tienes una oportunidad. Tú mereces una oportunidad. Solamente tomes oportunidad de poder compartir lo que Dios tiene en tu vida. ¿Qué talento te ha dado Dios? ¿Qué capacidad te ha dado Dios? ¿Qué habilidad te ha dado Dios? ¿Qué don tienes tú para poder ponerlo en práctica en la obra del Señor? Medita cada día en la palabra de Dios. Reflexiona. Cada día motívate. Hermanos míos, si Dios usó a un grupo de personas sin letras y de vulgo. Cuando habla sin letras y de vulgo, hablando podríamos decir humanamente nosotros ahora, actualmente, personas vulgares. Usó a un ladrón que se robaba las ofrendas. Usó a un hombre, podríamos decir, pues que estaba ahí de repente dudando, ahí estaba, podríamos como Tomás, ¿no es cierto? Usó a un hombre, podríamos decir, que estaba ahí, si bien es cierto, bien preparado. Pero es que Dios, el Señor Jesucristo, usaba a todo tipo de gente porque realmente les daba una oportunidad. Pues mis amados hermanos, en esta oportunidad Dios quiere hacerte saber que en las manos de Él tú puedes hacer grandes cosas, que solamente Él puede darte la capacidad y la oportunidad para poder realmente ser útil en las manos del Señor. Una muy buena enseñanza tenemos aquí con estos discípulos, con estos hombres imperfectos, pecadores, pues realmente allí débiles, pero en las manos del Señor, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hicieron estos hombres allí, hermanos míos? Pues por ellos realmente que Dios los usó, pues es que el Evangelio ha llegado hasta nuestras vidas. Y nosotros debemos ser ese instrumento para poder ir hasta lo último de la tierra, para poder llegar a esos grupos étnicos, a esos países más cerrados, menos alcanzados, para poder estar predicando la palabra del Señor en esos lugares, porque en las manos de Dios podemos ser instrumento para la gloria y honra de Él. Pues mis amados hermanos, terminamos de esta manera. No debemos de olvidar que la iglesia moderna que hoy conocemos comenzó hace más de 2000 años, con aquellos 12 hombres débiles, imperfectos y pecadores, y eso nos demuestra todo lo que Dios puede hacer por medio de nosotros cuando decimos, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo iré, Señor. ¿Qué le dirás el día de hoy al Señor? Heme aquí, yo iré, o simplemente le dirás, Señor, todavía un tiempo más. Puede que ese tiempo no llegue, pero te animo a poder decirle al Señor, heme aquí, yo iré. Hay mucho campo. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Y tú estás listo y preparado para poder ir a donde tu Señor te mande. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tus misericordias y bondades. Y gracias, Padre, por este tiempo que nos enseñas, bendito Dios, Padre celestial, sobre quién eres tú, bendito Dios. Y, Padre, lo que tú puedes hacer, Señor, con hombres imperfectos, débiles y pecadores, Padre eterno. Ayúdanos, bendito Dios, a poder considerarnos así. Y Padre eterno, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, que solamente en el poder tuyo, en la gracia y tu misericordia, podemos hacer grandes maravillas. Gracias, Dios, te damos por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.